Señor, vamos a presentar la palabra del Señor en oración. Oh Dios, queremos darte muchas gracias por el privilegio que me das de poder servirte, Señor. Gracias porque es una bendición ser útil en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de nuevo, Señor, como un instrumento útil para traer bendición. Oh Dios, que tú puedas hablarnos a través de mí y danos oído atento a tu voz, Señor, y prepara la tierra de nuestros corazones. Oh Dios, que tengamos nuestros ojos puestos en ti y podamos oír tu voz y ser ovejas obedientes, Señor, que cuando oyen la voz del pastor le obedecen, Señor. Oh Padre, tú eres el buen pastor, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis que estamos viendo cómo Dios se ha revelado a través de los diferentes episodios de la historia como un Dios verdaderamente asombroso? Y hemos visto como en la vida de Abraham en varias ocasiones Dios se revela como un Dios asombroso. Y hoy voy a hablar de otro episodio que tocó indirectamente a Abraham y que creo que conocemos todos, porque creo que todos hemos oído hablar, incluso la gente inconversa a veces ha escuchado hablar de lo que ocurrió en Sodoma y en Gomorra. Pero lo que quiero que nos demos cuenta es que a pesar de que estas ciudades fueron destruidas por un fuego proveniente de Dios, aún en medio de esta tragedia humana y en medio también de una tragedia personal en la vida de un hombre llamado Lot, podemos apreciar cómo la misericordia de Dios es asombrosa. Dios muestra su amor y su misericordia, como hemos visto en otras ocasiones también, aun en medio de sus juicios. Porque Dios mantiene un justo equilibrio entre el amor y la justicia. Porque no puede haber amor sin justicia, como no puede haber justicia sin amor. Cuando la justicia se aplica sin amor, suele convertirse en venganza más que en justicia. Pero cuando quiero mostrar amor sin justicia, estoy mostrando muy poco amor hacia los demás. Os voy a poner un ejemplo porque a veces esto no entendemos bien, de que no puede haber amor sin justicia. Y voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Imaginaos que un asesino mata a un ser querido vuestro. Y un día detienen a este asesino y lo traen ante mí, que soy un juez. Pensad, ¿cómo sentiríais vosotros si yo dijera: como yo soy un juez lleno de amor, absuelvo a este asesino y lo declaro inocente? ¿Cómo sentiríais vosotros? Si de verdad soy un juez lleno de amor, no puedo absolver al asesino, sino que tengo que dejar caer sobre él todo el peso de la ley, porque si no castigo al asesino, estoy demostrando muy poco amor por vosotros, que sois las víctimas. Entonces, volviendo al tema de hoy, Dios tuvo que ejecutar su juicio contra Sodoma y contra Gomorra, porque la maldad de sus habitantes había llegado a los límites en los que Dios ya no puede tolerar, porque siendo santo y justo como es, Él no podía soportar más la maldad y el pecado de los habitantes de estas ciudades. Pero aun en todo lo relacionado con el juicio de Sodoma y de Gomorra, podemos ver a un Dios asombrosamente misericordioso que le anuncia su plan de enviar sus juicios sobre Sodoma y Gomorra a su amigo Abraham. Pero, ¿os habéis parado a pensar por qué Dios avisa a Abraham de sus planes? A mí me gusta imaginarme, cuando leo la Biblia, me gusta imaginarme las escenas y pensar el porqué de las cosas, no simplemente leer y ya está. Aunque en Génesis
18, capítulo 18, versículos 17 y 18, aparentemente Dios da la explicación de por qué le revela sus planes a Abraham. Veremos como había un motivo más profundo que este. En Génesis 18, versículos 17 y 18 dice: Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Esta es aparentemente la razón que Dios da para revelarle a Abraham sus planes. Pero hay una razón mucho más poderosa que esa, pero que Dios no quiere desvelar en este momento, para no intervenir o no manipular los sentimientos de Abraham, y que Abraham pudiera expresar libremente lo que había en su corazón. El verdadero motivo de por qué Dios le anuncia sus planes de destrucción contra Sodoma y Gomorra lo podemos encontrar en el momento en el que se separaron Abraham de su sobrino Lot. Y vamos a leerlo en el capítulo 13 de Génesis, versículos 12 y 13. Capítulo 13, versículos 12 y 13, donde se nos relata Abraham. Bueno, ya vimos que Abraham es el mismo que Abraham, que Dios le cambió el nombre después. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. ¿Dónde se fue a vivir Lot cuando se separa de Abraham? Lot, el sobrino de Abraham, a pesar de saber que los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová, decide ir a vivir en las proximidades de Sodoma, de tal manera que sus tiendas llegaban hasta Sodoma. ¿Y por qué se fue a vivir aquí sabiendo cómo sabía que los habitantes eran malos y cometían horribles pecados? Según se nos desvela unos versículos antes, porque la llanura era fértil por estar bañada por el río Jordán. Era tan fértil que era comparada con el huerto de Jehová. Lot es el mejor ejemplo de lo que es un cristiano carnal. Un cristiano que tiene sus ojos puestos en las cosas de la carne en vez de en las cosas del espíritu. Y es también el mejor ejemplo de la decadencia que produce vivir en la carne en vez de vivir en el espíritu. A Lot no le importó poner en riesgo su vida espiritual y la vida espiritual de su familia con tal de tener sus espaldas bien cubiertas con una economía estable, por lo que priorizó los bienes materiales por encima de los bienes espirituales, por lo que se fue a vivir a la llanura del Jordán, poniendo sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma, aun conociendo la maldad y los pecados de los habitantes de Sodoma. Esto mismo le ocurrió siglos después a una familia en Israel. Y quiero que lo leamos porque es otro ejemplo maravilloso de lo que es un cristiano carnal y un cristiano que vive poniendo sus ojos en las cosas de la carne en vez de andar en el espíritu. Vamos a leerlo en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Esto que relata Ruth evidentemente ocurre muchos siglos después. 1, capítulo 1 al 5. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5, justo antes del libro de Samuel. Después de Josué, Jueces, viene Ruth.
Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5, se nos relata. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Vamos a ver cómo Elimelech fue otro Lot, que tenía puestos sus ojos en lo material en vez de lo espiritual. Y su confianza estaba puesta en las cosas de la carne en vez de las cosas del espíritu. Y al igual que Lot, tuvo que pagar las consecuencias de su carnalidad. Elimelech vivía en Belén, cuyo nombre significa casa de pan. El nombre Belén significa casa de pan. Pero llegó un día que en Belén, casa de pan, hubo hambre. Como puede ocurrirnos a cualquier cristiano que tengamos que atravesar un desierto económico. El ser cristiano no nos libra de los problemas económicos ni de los problemas que hay en la sociedad, porque vivimos en medio de esta sociedad. Y en este desierto económico, en vez de mantenerse firme en el propósito de Dios, en el lugar que Dios quería, porque Belén, además de ser casa de pan, era parte de la tierra prometida, por lo que Belén era tierra de bendición. Elimelech, a pesar de que Belén era tierra de bendición, casa de pan, decidió hacer como Abraham e intentar ayudar a Dios a suplir a sus necesidades, como si Dios tuviera necesidad de ayuda nuestra para cumplir sus planes. Así que Elimelech salió de la tierra de bendición y se fue a tierra de maldición, buscando su sustento fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué Moab era tierra de maldición? Porque Moab eran los descendientes de un hombre que había sido engendrado como fruto de un incesto, precisamente entre Lot y una de sus hijas. ¿Veis? Toda la Biblia está asombrosamente relacionada, a pesar de haber sido escrita por diferentes hombres y en diferentes épocas. Lo que indica que el autor intelectual de la Biblia es Dios asombroso, que es eterno y que tiene el control de todo lo que ocurre a través de los siglos. El caso es que Elimelech se fue de la tierra de bendición a la tierra de maldición, buscando mejorar su situación económica en vez de confiar en Dios, que tiene cuidado de sus hijos. ¿Y cuál fue la consecuencia de que Elimelech saliera del propósito de Dios? La primera consecuencia es que Elimelech murió. Y la segunda consecuencia es que su familia entró en decadencia espiritual. Y sus hijos se contaminaron con el pecado, casándose con mujeres moabitas, cosa totalmente prohibida por Dios. A pesar de que una de ellas fue una gran mujer, una sierva de Dios y una antecesora del Mesías, porque creo que fue bisabuela o tatarabuela del rey David. Pero eso no quita para que la actuación de ellos fuera contraria a la voluntad de Dios. Pero es que Dios es el único que, siendo soberano, tiene poder para cambiar la maldición en bendición. Pero no podemos jugar con Dios. Y estos hombres
actuaron en contra de lo establecido por Dios y se casaron con mujeres moabitas. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que pagar consecuencias. Es mejor, es muchísimo mejor vivir en escasez, pero en el centro de la voluntad de Dios, que no por buscar mayor comodidad y mayor abundancia salirnos de la voluntad de Dios. Porque a la larga o a la corta pagaremos las consecuencias. Por eso el apóstol Pablo dice: yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Él estaba conforme con la situación que tuviera que vivir con tal de estar cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Pero las consecuencias no se limitaron a la muerte de Elimelech y a la boda de sus hijos con mujeres moabitas, sino que fueron todavía más allá, y sus hijos también murieron. Elimelech, que tenía sus ojos puestos en las cosas de la carne, pretendió librar a sus hijos de tener que pasar por un poco de hambre, y lo que hizo fue llevarlos a la muerte. Quiero insistir que es mejor vivir en escasez, en el centro de la voluntad de Dios, que tener abundancia fuera de la voluntad de Dios. Y dicho esto, vamos a volvernos a Lot, que es el personaje central del mensaje de hoy. Lot vivió una situación parecida a la de Elimelech. Lot vio la fértil llanura del Jordán y se fue allí de cabeza, sin pararse a pensar en el daño que podía suponer para su vida espiritual y para la vida espiritual de su familia, irse a vivir al lado de hombres perversos, de hombres y mujeres malos que cometían horribles pecados contra Jehová. El pecado es como un potente imán que nos atrae y nos seduce, y si no rompemos total y definitivamente con él, al final nos contamina y nos destruye, como hemos visto que le ocurrió a Elimelech y como veremos que le ocurrió también a Lot. Pero ahora vamos a ver por un momento la reacción de Abraham al saber que Dios va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y vamos a leer la conversación que mantiene Abraham con Dios, porque en esa conversación Dios manifiesta claramente que es un Dios asombrosamente misericordioso. Esta conversación entre Abraham y Dios se encuentra relatada en Génesis 18, versículos 23 al 32. Vamos a leer la conversación, pero no perdamos de vista que Lot era sobrino de Abraham. Y no perdamos de vista tampoco que Abraham sabía perfectamente que su sobrino Lot se había ido a vivir a aquella llanura. Así que vamos a leer Génesis 18, 23 al 32. Ya digo, sin perder de vista estas dos cosas, que Lot era sobrino de Abraham y que Abraham sabía que Lot se había ido a vivir a esa llanura. Se acercó a Abraham y le dijo a Dios, ¿vale? Le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Te das cuenta? La osadía de Abraham, ¿vale? Que está diciéndole a Dios lo que tiene que hacer y casi llegando a juzgar a Dios o decirle, pretender que Dios podría ser injusto. Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a
a ellos. Abraham replicó y dijo: te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Quizás falten de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Jehová respondió: no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió a hablarle a Abraham: quizás se encuentren allí 40. No lo haré por amor a los 40, dijo Jehová. Abraham volvió a suplicar: no se enoje ahora mi Señor si le digo, quizás encuentre allí 30. No lo haré si encuentro allí 30, respondió Jehová. Abraham insistió: soy muy atrevido y tanto que lo era al hablar así a mi Señor, pero quizás se encuentren allí 20. Y la paciencia, la asombrosa paciencia de Dios: no la destruiré, respondió por amor a esos 20. Volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi Señor, solo hablaré esta vez, quizás se encuentren allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Abraham, que a pesar de los problemas que había tenido con Lot, lo amaba profundamente, porque Lot era el hijo de su hermano y que ya hacía bastante tiempo que había fallecido. Así que cuando escucha el anuncio de parte de Dios de que va a destruir Sodoma, se acordó enseguida de su sobrino y de la familia de su sobrino. Pero probablemente no se atrevió a decirle directamente a Dios que salvara a su sobrino. Así que intercede por su sobrino dando un rodeo. Y como quien no quiere la cosa, comienza a decir que, bueno, a lo mejor hay 50 justos. Pero al final de la conversación se resume que le dice a Abraham: bueno, quizás toda la familia de mi sobrino sean justos y no van a haber 10 personas en toda la familia de mi sobrino, y entre sus criados, su esposa, sus hijas, sus futuros yernos, y toda la cantidad de criados. Daros cuenta que Lot era un hombre rico, que tenía un montón de criados. Entre todos, seguro que habrían 10 justos, y por tanto Dios ya no tendría que destruir Sodoma. Y podemos saber que Lot, a pesar de sus fallos, y a pesar de que estoy enfatizando de que Lot era carnal, puesto que ponía sus ojos en lo material en vez de en lo espiritual, a pesar de todo, Lot era temeroso de Dios, porque el apóstol Pedro, hablando, hace un recuento de los grandes juicios de Dios en la historia, citó la destrucción de Sodoma y Gomorra y dijo de Lot: pero libró al justo Lot, recalco, al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero volviendo a la conversación entre Abraham y Dios, y teniendo claro que en el fondo del corazón de Abraham está el intento de salvar la ciudad en la que vivía su sobrino, Abraham, como os decía, da por sobreentendido que al menos entre toda la familia de Lot y con todos sus criados habrían por lo menos esas 10 personas, y que por tanto Dios no tendría que enviar su juicio contra la ciudad. Así que él se quedaría tranquilo, confiado en que había logrado con su regateo librar a la ciudad del justo juicio de Dios. Y en este regateo establecido entre Abraham y Dios, podemos ver claramente la asombrosa misericordia de Dios. Dios era capaz de detener su juicio contra estas dos ciudades por solo 50 justos.
Imaginaros entre estas dos ciudades tan grandes, porque tenían que ser ciudades grandes, dado que estaban establecidas en una llanura fértil al lado de un río. Estas dos ciudades tenían que ser muy populosas. Pues Dios estaba dispuesto a perdonar la vida de esas miles de personas malvadas que cometían toda clase de pecados y perversiones si tan solo hubiera habido 50 justos en esas ciudades populosas. Si yo hubiera sido Dios, le hubiera dicho a Abraham: mira, no, perdona, si hay 50 justos, los salvaré a ellos solos, pero no a los demás habitantes de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios manifiesta su asombrosa misericordia, estando dispuesto a librar del juicio a todos los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra, con tal de que hubieran solo 50 justos. Pero pensando Abraham que 50 eran muchos, dado que él debía de conocer la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra, empieza el regateo con Dios. Y Dios sigue manifestando su asombrosa misericordia, permitiendo que un simple mortal le esté regateando a él, que es Dios absolutamente soberano. Y poco menos le está permitiendo a Abraham que le diga a él, Dios, cómo tiene que actuar. Ya que Abraham, como os decía antes al leerlo, le dice a Dios: lejos esté de ti hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. Dios, a pesar de ser soberano, por su asombrosa misericordia no se toma a mal las palabras de Abraham y entra en el juego de Abraham para que no quedara duda de la gran y asombrosa misericordia de Dios hacia nosotros los pecadores. En el regateo, Abraham va disminuyendo la cantidad de justos que debía de haber en la ciudad para perdonar a la ciudad. Y Dios va aceptando el regateo, porque Dios es un Dios maravilloso y asombrosamente misericordioso, que, como dice a través del profeta Ezequiel, no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos y viva. Cuando llegan a la cantidad de 10 justos, Abraham detiene su rebaja, porque, como he dicho antes, Abraham ya estaría convencido de la salvación de Sodoma, porque entre toda la familia y entre todos los criados no iban a juntar 10 justos. Este fue el error de Abraham, no darse cuenta que, como dije al principio, el pecado es como un potente imán que nos atrae y nos seduce para después contaminarnos. Lot comenzó poniendo sus tiendas entre la llanura, fuera de la ciudad, pero poco a poco se fue acercando a la ciudad, hasta llegar a entrar dentro de la ciudad, como podemos ver en el relato de la visita de los ángeles, que no vamos a leer para no alargarme, pero podéis leerlo en casa. Lot, a pesar de ser justo, al ser carnal, tenía su vista puesta en las cosas de la tierra en vez de en las cosas celestiales, por lo que se dejó seducir por las comodidades y la abundancia de la ciudad de Sodoma, y se fue acercando cada vez más a la ciudad de Sodoma, a pesar de ser perfecta y plenamente consciente de la maldad y perversión de los habitantes de Sodoma, hasta llegar a entrar en la ciudad y vivir en medio de ellos, sin importarle que el pecado nos contamina. Lot no quiso darse cuenta del daño que le estaba haciendo a su familia,
dejando que se contaminaran con los pecados de los habitantes de Sodoma. Y su testimonio fue tan paupérrimo, fue tan escaso y su luz tan débil frente a la fuerza y al ímpetu del pecado y de la maldad de los habitantes de la ciudad, que su justicia quedó desdibujada en medio de tanta maldad y su luz se apagó, o por lo menos dejó de alumbrar en medio de tanta oscuridad. De tal manera que el único justo que hubo en la ciudad fue él solamente. Ni su mujer ni ninguna de sus hijas permitieron que la justicia de Lot les permeara. Vamos a leer la salida de la familia en Génesis capítulo 19, versículos 12 al 17. Génesis 19, versículos 12 al 17 nos relata. Después dijeron los huéspedes, estos huéspedes eran los ángeles que habían ido a visitar a Lot. Después dijeron los ángeles a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí. Es decir, Lot tendría más hijos e hijas que no estaban en casa en ese momento. Toma a tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, probablemente intentando convencer a algunos de sus yernos o a algunos de sus hijos o hijas que no convivían con ellos, los varones los asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaban fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Creo que las instrucciones eran bastante claras. No mires atrás, ni te detengas. Daros cuenta del escaso o del paupérrimo testimonio que Lot le había dado a su familia, que sus yernos o los prometidos de sus hijas, y que probablemente algunos de sus hijos y de sus hijas no quisieron creerle. Pero si seguimos leyendo el relato, nos daremos cuenta como el corazón de su esposa estaba también contaminado por el pecado de la ciudad, y no obedeció la orden de los ángeles de marcharse sin mirar atrás, por lo que quedó convertida en estatua de sal. La desobediencia siempre tiene consecuencias. Yo supongo que en un ambiente tan corrupto y perverso, a Lot le daba vergüenza de ser luz y prefirió que él y su familia pasaran desapercibidos, por lo que no inculcó en su mujer y en sus hijos los valores morales de Dios. Porque no solo es que su mujer no pudo obedecer el mandato de los ángeles, sino que, como vamos a ver también, el proceder de sus hijas está muy lejos de los valores morales establecidos por Dios en su palabra. Vamos a leer ahora en el mismo capítulo los versículos 31 y 32. ¿Vale? Para darnos cuenta de lo poco que Lot había enseñado a sus hijas. Dice: entonces la mayor
la hija mayor de las que estaban ahí, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber o demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. El razonamiento de la mayor era absurdo, dado que si leéis unos versículos antes, veréis cómo vivían en una cueva no lejos, y insisto, no lejos de una pequeña ciudad llamada Zoar. Por lo que es seguro que en esa ciudad había hombres dispuestos a casarse con ellas, o por lo menos a acostarse con ellas, sin necesidad de cometer incesto. Pero el pensamiento de estas jóvenes estaba tan contaminado por el pecado y la perversión que había en Sodoma, porque daros cuenta de la perversión que había en Sodoma, que cuando los ángeles están en casa de Lot, los habitantes de Sodoma se enteran que esos ángeles, o por lo menos lo que ellos querían varones, habían entrado en la casa de Lot, que toda la ciudad se agolpa contra la casa de Lot y le dice que los saquen fuera, que se quieren acostar con ellos. Y Lot les dice: por favor, respetad que yo los he recibido como huésped, y por tanto, por la costumbre que había en aquella época, tenían que respetar a los huéspedes de otros habitantes. Y Lot llega a algo que no cabe en mi cabeza cómo, pero que actúa de esta manera. Les ofrece el que se acuesten con sus hijas vírgenes, pero los habitantes eran tan perversos que no quieren a las hijas vírgenes de Lot, querían acostarse con esos hombres. Y esa perversión que había en la ciudad de Sodoma se había introducido en el corazón de estas muchachas que antes que ir a la ciudad a buscar hombres, prefirieron cometer incesto con su padre. Esto es lo que ocurre cuando no somos luz y sal y preferimos vivir satisfaciendo los deseos de la carne en vez de vivir andando en el Espíritu y siendo luz para nuestra familia y para nuestro entorno. No pensemos que vivir en la carne, que vivir de espaldas a la voluntad de Dios no tiene consecuencias. Porque como hemos visto en el caso de Elimelech y en el caso de Lot, tuvieron grandes consecuencias para ellos y para toda su familia. El que por aparente bienestar material salieran del propósito y de la voluntad de Dios, hizo que entraran en maldición. Así que yo quiero decirte en esta mañana que por la gran y asombrosa misericordia de Dios, aún estamos a tiempo de volver a la tierra de bendición, a la casa de pan, y experimentar una salvación tan grande como Dios ha preparado para cada uno de nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios ejecutó la sentencia que había contra nosotros por nuestros pecados en su santo y justo Hijo Jesús, para poder imputarnos a nosotros la santidad y la justicia de su Hijo. Pero para que ese intercambio que tuvo lugar en la cruz se haga válido en nuestras vidas, tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón. Por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados, que perdones todo este tiempo que he vivido de espaldas a tu voluntad, lejos de tus propósitos. Te pido que tú me perdones, que me limpies. Te abro la puerta de mi corazón de par en par. Te invito a que entres,
renuncio a todo pecado, renuncio a toda maldad, renuncio a toda desobediencia, a toda rebeldía. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, para que desde hoy para siempre tú reines en mi corazón, en mis pensamientos y en mi vida, Señor. Gobierna tú mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ella, porque todos somos miembros del cuerpo llamado iglesia, y los miembros del cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir la vida cristiana aisladas, no podemos ser llaneros solitarios. Y si no has hecho la oración, aún estás a tiempo, no lo dejes para mañana, quizás mañana sea tarde. Ahora, cuando acabe la reunión, enciérrate en tu habitación, cierra los ojos e invita a Jesús a entrar en tu corazón. No esperes a que, como Elimelech, sea demasiado tarde. Muy importante también es que compartas este culto en todas tus redes sociales, para que el Evangelio pueda ir extendiéndose por el mundo. Ya sabes que hoy en día con las redes sociales nos pueden estar viendo y escuchando en cualquier parte del mundo. Por eso estamos contribuyendo a la extensión del Evangelio del Reino cuando compartimos los cultos en nuestras redes sociales. Que no te dé vergüenza que compartas un culto en tu red social. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis venir aquí a los cultos de forma presencial en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Si me llamas por teléfono, por favor, preferiblemente llámame por las tardes, porque por las mañanas trabajo. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagénesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida.